Muy bien, entonces vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Hoy vamos a finalizar esta serie de sermones que llamamos Preguntas sobre Dios y hemos estado respondiendo algunas preguntas difíciles y a veces la gente no les gusta conversar sobre eso, pero es importante y hemos dado argumentos y respuestas a esas preguntas. Hablamos la primera semana sobre ¿es Dios real? ¿Realmente existe un Dios? Respondimos la pregunta, ¿es la palabra de Dios, la Biblia, la verdad? ¿Son las escrituras ciertas? ¿Puedo confiar en ellas? ¿Conducen todos los caminos, todas las religiones, realmente conducen al cielo? Respondimos a esa pregunta. También hablamos la semana pasada, ¿cómo puede un Dios bueno permitir el sufrimiento? ¿Cómo puede Dios permitir que cosas como las que hemos estado viviendo en nuestra propia ciudad sucedan? Y hoy vamos a enfocar en una pregunta que seguramente todos hemos considerado también en algún momento en nuestra vida. ¿Cómo será la vida después de la muerte? ¿Cómo es el cielo? ¿Qué va a pasar cuando partamos de este mundo? Y esa es la pregunta que nos vamos a enfocar en el día de hoy. ¿Cómo será el cielo? Porque cuando partamos de este mundo, todos los cristianos en toda la historia, en todas las culturas, creemos basados en las promesas de Jesús que iremos al cielo. Todos los cristianos, todos creemos que vamos a ir al cielo, basados en las promesas de Jesús, que una vez que nuestros cuerpos mortales se vistan de inmortalidad y nuestros cuerpos corruptibles se vistan de incorrupción, porque esa es la forma en que la palabra de Dios describe la muerte. La palabra de Dios habla de que este cuerpo mortal de carne y hueso se va a vestir de inmortalidad. Este cuerpo de corrupción se va a vestir de incorrupción. Entonces, una vez eso suceda en este mundo, iremos a la presencia de Dios, a las moradas eternas, celestiales, que Jesús fue a preparar para cada uno de sus seguidores. Eso es lo que han creído los cristianos en toda la historia y eso es lo que nosotros creemos. Una vez que partamos de este mundo, vamos a ir a la presencia del Señor. Y todos nos hemos planteado esa pregunta: ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será el lugar en la eternidad? ¿Cómo será? Cuando esta vida llegue a su fin, cuando todo se extinga, cuando todo termine, entonces, ¿cómo será ese proceso? Cuando ocurra ese momento de la muerte, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y cómo pasamos a la eternidad? Vamos a hablar un poquito acerca de ese proceso hoy y vamos a responder a esa pregunta, ¿cómo será el cielo? Pero antes de ir a la palabra de Dios y antes de meternos en la Biblia para encontrar respuestas a esa pregunta, quiero decirles algo que es muy, muy importante. Quiero compartir con ustedes esta información acerca de la muerte. Fíjense, la muerte no es el fin de la existencia, sino un cambio radical en el estado del ser humano. Y eso es importante saberlo. La muerte no es el fin de la existencia, sino un cambio completamente diferente, radical en el estado del ser humano. Y es muy interesante cómo lo describe el rey Salomón, y vamos a ir a leer a Eclesiastés capítulo 12. En el capítulo 12, desde el versículo, permítame darle un poco de contexto, porque en el versículo 1 al 8, Salomón está tal vez planteándose preguntas y respondiendo y reflexionando sobre preguntas que nosotros nos estamos haciendo hoy. ¿Cómo es el cielo? ¿Y cómo es la muerte? Y Salomón reflexiona y hace el contraste entre la juventud y la vejez y habla de la muerte. Al final, en el versículo 8, en ese capítulo, Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 5. Haciendo el contraste entre la juventud y la vejez, Salomón, hablando de la vejez, dice, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Y dice esta frase Salomón, dice, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Entonces, lo que Salomón está planteando aquí en esa frase que dice, porque el hombre va a su morada eterna, está planteando lo que les estoy diciendo. La muerte no es el fin de la existencia, es un cambio radical en el estado del ser humano. Y en los versículos 6 y 7, Salomón explica con metáforas muy interesantes
la muerte. Dice así, versículo 6, acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata. Son figuras metafóricas que Salomón está usando para explicar la muerte. Y dice, antes que se rompa el cordón de plata, es como que si estamos en este mundo y llega un momento en que la vida física deja de existir y es como si se rompiera algo. Y sigue usando metáforas y dice, y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra la fuente, y se rompa la polea del pozo. Entonces usa esta figura, el cordón de plata, la vasija de oro, el cántaro que se rompe contra la fuente, y la polea del pozo que se rompe. Y versículo 7, aquí, y ahí nos damos cuenta que Salomón ha estado usando todas estas figuras para explicar el momento en que ocurra la muerte, porque dice versículo 7, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Entonces Salomón, me gusta mucho como Salomón lo explica, porque no habla de un momento de tragedia y doloroso, y lo vivimos de esa manera. Vivimos la muerte como un momento de tragedia, como un momento doloroso, porque lo vivimos desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra humanidad. Pero cuando entendemos realmente que la muerte no es el fin de la vida, la muerte no es el fin de la existencia, sino que el ser humano pasa de esta vida física a la eternidad. Es decir, el hombre muere y no se termina todo. El ser humano muere y no se termina todo. El hombre, el ser humano, el hombre y la mujer dejan este mundo físico sujeto al tiempo y al espacio, y el hombre pasa a la eternidad. Lo que dice Salomón es que el cuerpo vuelve al polvo. Sí, el cuerpo deja de existir y se desintegra, y nosotros conocemos cuando hemos tenido la oportunidad de vivir ese momento de dolor cuando tenemos a un ser querido que ha partido de este mundo, y hemos estado ahí con esa persona, y he estado en muchas ocasiones con familiares míos y con hermanos y familiares de la iglesia que han partido, y uno está allí y la persona, el cuerpo está inerte porque el alma ha dejado el cuerpo, el alma abandonó el cuerpo. Y Salomón usa estas figuras como un cordón de plata que se rompe, como algo que se desconecta. Y no es que, y me gusta cómo Salomón lo describe, porque en ninguna de las figuras Salomón da la idea de que todo se terminó, como que llegó hasta allí. No, Salomón dice que el cordón de plata que se rompe, la vasija de oro que se quiebra, el cántaro sobre la fuente que se estrella, y la polea del pozo que se rompe, es como una desconexión de esta vida, y el ser humano pasa a la eternidad. Y dice, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, vamos a responder esa pregunta: ¿qué ocurre después? ¿Cómo será el cielo? Y la Biblia es muy clara con respecto a describir la eternidad y describir el cielo. Y vamos a verlo hoy. Vamos a ver dos cosas interesantes, dos realidades muy interesantes. Primero, la promesa de Jesús, y segundo, la perspectiva de la revelación. Así que número uno, allí en sus notas, vamos a ver la promesa de Jesús. ¿Qué dijo Jesús sobre el cielo? Y eso es muy interesante. ¿Cómo lo describió? ¿O qué referencias hizo Jesús sobre el cielo? Porque Jesús habló sobre el cielo en muchas oportunidades. Fíjense, una de las frases que Jesús usó muchas veces es el reino de los cielos. Lo usó muchas oportunidades en sus enseñanzas. Solamente el Evangelio según San Mateo registra 32 veces esta expresión, y en el capítulo 13 encontramos 8 parábolas que comienzan con la expresión el reino de los cielos es semejante a. 8 parábolas que son conocidas como las parábolas del reino. Y la otra expresión que es muy parecida que Jesús usó es el reino de Dios. Jesús habló del reino de Dios y aparece 68 veces en todos los evangelios, especialmente en el evangelio de Marcos y Lucas. Mateo y Juan usan esta expresión muy pocas veces, pero se refieren a lo mismo. Está hablando del reino de Dios, y aunque la interpretación que podemos dar a esa expresión tiene que ver con más la forma de reinar, los valores del reino de Dios y las características del reino, pero en esas enseñanzas encontramos
formas o figuras de poder tener una idea de cómo será el cielo. Sin embargo, hay dos pasajes muy claros en que Jesús hace referencia al cielo como un lugar en la eternidad. Estas expresiones del reino de los cielos es semejante o el reino de Dios es como, hacen referencia como siluetas a la eternidad y al reino de Dios en la eternidad. Pero hay dos momentos en que Jesús hace referencia directa al lugar en la eternidad de una manera muy clara. Vamos a verla rápidamente. La primera la encontramos en Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, y es el momento de la última cena. Hemos hablado de eso. Allí Jesús está cenando con sus discípulos antes de ser arrestado para ir a la cruz. Y Jesús dice esta palabra. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Jesús usa la expresión, en la casa de mi Padre. Dice, muchas moradas hay y voy a preparar un lugar para vosotros. Y el lugar claro al que Jesús se está refiriendo en la eternidad, aquí particularmente Jesús lo llama la casa del Padre. Y se refiere al cielo. Salmos capítulo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces Jesús está diciendo, en la casa de mi Padre, haciendo referencia al cielo en la eternidad. Y la segunda ocasión en que Jesús hace referencia al cielo como un lugar donde vamos a estar es allí en la cruz, cuando Jesús está crucificado. Recuerdan que fue crucificado al lado de dos malhechores. Y uno de los criminales, dice Lucas capítulo 23, uno de los criminales que estaba colgado allí empezó a insultarlo y le dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Pero el otro criminal no respondió, lo reprendió y le dijo, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Refiriéndose a Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y miren lo que Jesús responde. Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los tres estaban en el momento de la muerte, ambos malhechores y Jesús. Y Jesús sabe que van a morir allí, crucificados. La crucifixión era la peor muerte que podía una persona sufrir bajo el Imperio Romano. Usaban la crucifixión como el peor medio de castigo para los peores criminales. Y Jesús sabe que ambos van a morir. Y aquel que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cuál es el lugar al que Jesús se refiere? Jesús habla de el paraíso. A los discípulos en Juan 14 les dijo, en la casa de mi Padre. Y hay dos cosas importantes en estas dos expresiones, y es el desenlace para mí lo que me interesa, porque al final realmente no es el lugar y cómo sea el lugar, aunque la Biblia lo describe y vamos a hablar de eso. Al final es lo que Jesús le dice, estarás conmigo. El desenlace de las dos declaraciones es que estaremos en la presencia de Jesús. A los discípulos le dijo, voy a preparar el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y al que está muriendo en la cruz, al lado de él, le dice, hoy estarás conmigo. Entonces, si yo pudiera terminar este mensaje ahorita, les diría que no importa cómo sea el cielo, aunque lo vamos a describir ahorita, el libro de Revelaciones lo explica, lo más importante es que estaremos con Dios por toda la eternidad. La Biblia describe el cielo y vamos a ir a eso rápidamente. El segundo punto allí en sus notas es la perspectiva de la revelación.
Y vamos a ir a los últimos capítulos de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22. Porque la Biblia explica cómo será el cielo. Ahora, permítame darle un poquito de contexto a estos dos capítulos que vamos a leer para entender cómo Juan está describiendo. Porque lo primero que tenemos que saber es que Juan está exiliado en la isla de Patmos. Juan ha sido puesto prisionero por el Imperio Romano, y lo fueron a colocar allá, el emperador Domiciano lo colocó allá en aquella isla de Patmos, en el mar Egeo, y Juan allí recibe visiones del futuro. Y quiero que es importante saber que Juan está viendo cosas que Dios le está mostrando, y Juan dejó registrado en el libro de Apocalipsis, o mejor conocido como el libro de las revelaciones, lo que él está viendo. Y algo que es importante saber es que lo que Juan describe, o más bien lo que Juan ve, lo describe desde su conocimiento y desde su lenguaje. Es decir, Juan está viendo cosas y Juan lo describe lo que ve con el idioma que él habla, con la cultura que tiene y con el conocimiento que él tiene. Y es importante saber eso porque cuando leemos ahí en Apocalipsis capítulo 21, y voy a leer rápidamente del 1 al 7, Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 7 dice así: entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. Recuerde, una vez más, Juan está viendo visiones y está describiendo lo que ve. Descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos. Y esto, permítame hacer un paréntesis rápidamente, porque es lo que vimos que Jesús dijo: estarás conmigo en el paraíso, y le dijo a sus discípulos: donde yo estoy, ustedes también estén. Esto es clave porque lo que Juan está diciendo, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y dice el verso 4, Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Versículo 6, también dijo: todo ha terminado, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Entonces permítame mostrarle rápidamente, y vamos a ver aquí lo que acabamos de leer, las figuras que Juan describe con las visiones que él está viendo. Lo primero que dice el verso 1, dice: vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces Juan usa esta figura de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, recuerde que Juan vive en el planeta Tierra, ¿no? Y todo lo que él ve es natural, y en lo que él está viviendo es natural. Pero lo que Juan ve en visiones es algo completamente diferente. Por eso Juan se refiere a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Juan dice que la tierra y el mar, tal como él los conoce, como él los está viendo y donde él está viviendo, dejarán de existir. Juan dice que la vida terrenal, sujeta a la maldición del pecado, entonces desaparecerá. Es decir, es como si Juan estuviera viendo un lugar totalmente diferente a la atmósfera y a la biología y a la ecología a la que él está acostumbrado. Por eso Juan usa la expresión un cielo y una tierra nueva. Son diferentes. Ahora, versículo 3, allí en Apocalipsis 3 y 4 dice, y capítulo 21, oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará todas las lágrimas de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza,
ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Juan está diciendo que la vida en el cielo será diferente. Nosotros hablamos, como cristianos, hablamos de tener una relación personal con Dios, una relación basada en la fe, basada en las promesas de la palabra de Dios. Pero en el cielo estaremos en la presencia del Señor siempre. Es lo que dice la Escritura. La relación entre Dios y la humanidad cambiará en el cielo. Hoy día tenemos una relación con Dios basada en la fe, y Juan habla de la casa del Padre. Escucha una fuerte voz que muestra el hogar de Dios, al que se refería Jesús en Juan 14. También habla de la presencia de Dios que estará allí. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y cuando dice vivirán, no habla metafóricamente, habla literalmente, que verán el rostro de Dios y tendrán el consuelo de Dios, el consuelo del Padre, porque dice, Él secará toda lágrima. Entonces el cielo será un lugar, no importa cómo sea, lo vamos a ver ahorita otra vez, y quiero dejar esto bien claro, no importa cómo sea el cielo, lo más importante es que estaremos con Dios por toda la eternidad. Para mí, como cristiano, eso es lo más importante, cómo será el cielo. Cuando preguntamos, hacemos esa pregunta. Vamos a ir al versículo 9, porque Juan ha estado viendo, escuchando todo, pero ahora interactúa en la revelación, en la visión que tiene, porque dice en el verso 9, entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Y en el versículo 10 dice, así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Entonces ahora Juan nos habla de cielo nuevo y tierra nueva, y ahora introduce una nueva figura que es, y la llama la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y es importante una vez más recordar que Juan está viendo visiones, y que desde su cultura, desde su conocimiento, desde su forma de expresar, explica lo que está viendo. Y Juan comienza a describir con muchos detalles figurativos lo que ve, y habla de la ciudad, versículo 11, resplandecía, habla de esta ciudad que él está viendo, y dice, resplandecía de la gloria de Dios. Y otra vez, y este es el mensaje central de mi mensaje en esta mañana, Dios estará, o nosotros estaremos con Dios por toda la eternidad. Dice que la ciudad resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe. Recuerde otra vez, Juan está usando palabras que él conoce para describir algo que está viendo que no conoce, de un lugar donde él nunca ha estado. Y dice, tan transparente como el cristal, la muralla de la ciudad era alta y ancha, tenía 12 puertas, vigilada por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente, es decir, este, sur, este, oeste, norte y sur. La muralla, versículo 14, de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces es importante notar aquí que Juan está usando palabras como jaspe, oro, cristal, para describir la belleza y el esplendor de lo que él está viendo. Juan está tratando de explicar lo que ve algo hermoso, ve algo con gran esplendor, y él con gran santidad, y usa palabras preciosas como piedras preciosas, cristal, habla de una muralla, habla de puertas vigiladas por ángeles. Versículo 15 dice, el ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. Versículo 16, cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, es decir, que era un lugar perfecto, y que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2,220 kilómetros de largo. En esta versión tenemos esto explicado en nuestras medidas. En las versiones anteriores está explicada en una medida diferente, pero esta es cuando se traduce en las medidas, esto es lo que da, 2,220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de la muralla, que eran de 65 metros según la medida humana,
que el ángel usó. Ahora, permítame explicar esto aquí un poco, ¿no? Porque cuando algunos comentaristas que explican el Apocalipsis hablan de las medidas y todo lo demás y se saca cuenta del espacio que ocupaba la ciudad que Juan está viendo, yo considero que lo más importante de lo que Juan está tratando de explicar es que era la casa del Padre, y lo que Juan ve y las medidas que Juan está explicando son medidas que él no tiene ni idea de cuán grande puede ser. Y yo creo que lo importante de la medida no es cuánto medía la ciudad o cuánta gente podía caber. Yo creo que Juan no se está refiriendo a las medidas exactas, sino a que era tan grande que él no podía ni siquiera imaginar. Y yo quiero que vayamos un poquito a ponernos en los zapatos de Juan, porque es importante saber que lo que Juan está viendo, Juan usa su propia experiencia para poder explicar lo que ve. Y de alguna manera, cuando las personas llegaban a la ciudad, que la capital era Jerusalén, cuando iban caminando y veían la ciudad, me imagino que veían y admiraban lo hermoso de aquella enorme ciudad. No sé si ha tenido la oportunidad, seguramente todos la han tenido, cuando uno va a una gran ciudad y va llegando a la ciudad, y hay ciudades que están como en un valle. Por ejemplo, en mi caso, cada vez que yo iba a la ciudad de Caracas, uno cuando bajaba, que venía, se llamaban la bajada de Tazón, uno estaba entrando a la ciudad y veía la enorme metrópoli, inmensa, y era digna de admiración. Igual en otras ciudades aquí en Estados Unidos, cuando uno va llegando, uno logra ver la inmensidad de la ciudad. Entonces Juan está viendo una visión, pero es muy probable que en la mente de Juan esté la ciudad de Jerusalén, a la cual él había ido en muchas oportunidades. Y por eso usa ese mismo nombre y dice la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Para un hebreo, cada vez que peregrinaba a la ciudad de Jerusalén, era ir a una ciudad santa donde estaba el templo. Entonces, las medidas, Juan no tiene ni idea de cuál es el tamaño. Porque cuando nosotros hacemos el cálculo geográfico y vemos las medidas de qué espacio ocuparía en nuestro mundo actual, es enorme, increíblemente enorme, que la ciudad, la pequeña ciudad de Jerusalén, a la cual Juan seguramente había ido muchas veces, se quedaba como una pequeñísima cosa comparado con aquella majestuosidad y aquella enorme ciudad que Juan está viendo. Lo importante para nosotros es que todos tenemos un lugar allí. No importa cuál sea la dimensión, no importa cuántos kilómetros tenga de ancho y de largo, lo importante es que nosotros tenemos un lugar allí. Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Y esa es la promesa que tenemos que tener en nuestro corazón. El día que partamos de este mundo, iremos a la presencia de Dios. Iremos a su presencia por toda la eternidad. Porque para nosotros los cristianos, todos los cristianos, la muerte no es el fin de la existencia. Es solamente un cambio. Es solamente un cambio y es nuestra esperanza. Versículos, voy a seguir leyendo los versículos que siguen. Versículo 18 de Apocalipsis 21, porque una vez más, y esto es importante tenerlo claro cuando leemos el Apocalipsis, Juan está viendo algo donde nunca ha estado, algo que él no conoce y está tratando de explicarlo con palabras que él conoce, con la cultura que tiene y con el conocimiento que tiene. Versículo 18, la muralla estaba hecha de jaspe, es una piedra preciosa. Y se va a ver que Juan usa un montón de piedras preciosas aquí para describir lo que ve. Y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada una hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Entonces Juan, usando palabras que conoce, cosas que conoce,
trata de explicar la hermosura de lo que él está viendo. Y es así de claro. Es un lugar hermoso, brillante, decía Juan. Una ciudad celestial. Y es la forma en que Juan lo describe. Versículo 22. Y aquí hay algo importante porque Juan pasa de describir lo hermoso del lugar para decirnos lo que no va a haber. Versículo 22. No vi ningún templo, dice Juan. La ciudad no tiene templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Es interesante. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad, y el Cordero es la luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas, dice Juan, nunca se cerrarán, es decir, las puertas están abiertas al terminar el día porque no existe la noche. No hay inseguridad, dice Juan. Versículo 26, todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces Juan está haciendo una especie de análisis, ¿no?, de las cosas que no están presentes en la ciudad y nos da razones. Dice que el templo es una ciudad espectacular, es hermosa, pero no hay un templo porque no hay necesidad de templo. Dice, Dios es el templo. No existe la luna ni el sol porque la luz del Cordero ilumina la ciudad. Juan dice, no existe la noche. No habrá mal, no habrá engaño. La muerte, la tristeza, el llanto y el dolor han desaparecido, dice Juan. La visión continúa en el capítulo 22. Dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero y fluía por el centro de la calle principal. Y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de frutos y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Versículo 4. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Entonces Juan aquí hace el desenlace de toda la historia y es lo más importante para mí en esta mañana, porque Juan habla del agua de la vida y del árbol de la vida, pero dice en el versículo 4, verán su rostro. Y esto es lo más importante. Cuando nosotros pensamos y nos hacemos esa pregunta, ¿cómo será el cielo? La respuesta más importante para mí, estaremos con Dios por toda la eternidad. No importa si las calles van a ser de oro, si va a haber piedras preciosas, eso no es lo importante. Lo importante para mí es que no habrá llanto, no habrá dolor. Todas las cosas como la conocemos, el mal, esta vida que hemos vivido sujeta al pecado, a la enfermedad, ya no existirán, porque estaremos con Él por toda la eternidad. Son las dos cosas. En el libro de Revelaciones, lo que Juan ve en la isla de Patmos y lo que Jesús le dice a sus discípulos, coinciden, es el mismo desenlace. Los dos dicen lo mismo. Jesús le dijo, voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y al que está muriendo con Él en la cruz, allí en el Calvario, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, cuando nosotros pasemos de esta vida a la eternidad, porque es así en como nosotros definimos la muerte, sencillamente dejamos de vivir en este mundo y pasamos a la eternidad, veremos su rostro. Es lo que dice Juan, es lo que yo creo y le invito a creerlo también, porque Juan dice que todas las cosas, y Juan está tratando de explicar lo que ve y dice, todo cambia. En el cielo, en la eternidad, todo será diferente. Cuando leemos todo esto, todo el libro de Apocalipsis, especialmente estos dos capítulos, con todas estas figuras que Juan usa, que a veces pudiéramos decir, pues está como complicado, ¿verdad? Pero es muy sencillo de verlo. Lo que Juan está diciendo es que todo cambia allá, todo ha sido restaurado, hay una redención total
de todas las cosas. Hay una canción que alguien escribió, y como yo no canto muy bien, se la voy a leer y la voy a tararear nomás. Dice: al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Dice más o menos así: al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Lo que dice el escritor de esa canción es que estaremos con Él por toda la eternidad. Y no solamente dice, estaremos con Él, la canción, y es lo que Juan está diciendo, verán su rostro. Es decir, la relación con Dios en la eternidad cambia de tener una relación basada en la fe a ser una relación íntima y personal allí con Él por toda la eternidad. Cuando este artista escribe esta canción, dice, y mi voz oirás, se imagina que está ahí en el cielo y está adorando, y Dios va a escuchar su voz literalmente, no como lo hace ahora, porque cuando le cantamos ahora igual nos escucha, pero ahí es como que si, así como usted me está escuchando a mí, Él dice, así como nos escuchamos nosotros, vamos a estar tan cerca, y eso es lo que expresa la canción, estaré tan cerca de la presencia de Dios que va a escuchar mi voz cuando cante. Es lo que dice esa canción. Y es lo que dice Juan, estaremos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces, cuando usted se pregunte, ¿cómo será el cielo? ¿O cómo será la vida después de la muerte? No importa si no entiende el Apocalipsis, no importa si no entiende lo que Juan vio y lo que Juan quiso explicar. Lo más importante de todo ese mensaje es, y estarán conmigo en el paraíso. Estarán conmigo en la casa de mi Padre. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. ¿Recuerdan en la antigüedad cuando Moisés hablaba con Dios? La Biblia dice que Moisés no podía ver el rostro de Dios. Pero ahora Juan dice que nosotros en el cielo le veremos. Qué promesa, ¿verdad? Y esta promesa sostiene a la cristiandad. La ha sostenido por más de 2000 años y seguirá sosteniendo a todos los cristianos, porque para nosotros la muerte no es el fin. Para nosotros la muerte es, pasamos de este mundo a la eternidad, a un mejor lugar. Entonces cuando pensamos en nuestros seres queridos que han dejado esta vida, y nos da tristeza y nos duele porque no están aquí, como mi papá que murió hace 10, 11 semanas. No está aquí, pero está con el Señor. Y un día estaremos juntos en la presencia del Señor. Cantaremos juntos, ¿verdad? Y vamos a cantar en español. No va a haber inglés en el cielo. Se los prometo. Vamos a orar.